crédito. Esta es una de las últimas horas que tenemos en una sesión, como decimos, que ha abierto en negativo y que vamos a intentar analizar con la ayuda de Pablo García desde Divacons Alfa Value. A ver si le podemos saludar ya a Pablo. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, sesión con dudas, imagino también porque hemos visto cómo los tres índices principales en Wall Street abrían con subidas, ligeras subidas, podríamos decir. El Nasdaq parece que ya se ha dado la vuelta con un poquito más de holgura, lo veíamos cayendo pues unas décimas, eso sí, después de conocer ese dato de IPP un poquito mejor de lo esperado, 10,8%, se esperaba un 10,9%. ¿Cómo ves la apertura de la sesión, Pablo? Y también ese dato de IPP, si podría cambiar algo el camino que iba a llevar a cabo la Reserva Federal en esta reunión que empieza hoy y que termina mañana, y que incluso muchos decían que, bueno, que podría saldarse con una subida de 75 puntos básicos en los tipos. Yo la consideraría como una subidita, como mucho, ¿eh? Nosotros seguimos con los cortos apalancados del boom, con los cortos apalancados del Eurostoxx 50 y con un largo de volatilidad, con lo cual pues esta situación de stand-by nos viene bien y todavía no hemos cerrado esas posiciones teniendo mínimos en equity. Subidita porque bien has apuntado muy bien. A mí me sorprende, ¿no? Porque es verdad que ha cogido fuerza esa estimación de 75 puntos básicos para la Fed para mañana, ¿no? Es verdad que hemos tenido, y bien ha reflejado, ese PPI, o esos precios industriales que han subido 0,8% la tasa mensual y 10,8% la year on year. Bueno, se esperaba 10,9%. Tampoco es para descorchar botellas de champán. Y veníamos de un dato de 11%. Es decir, digamos que se ha estabilizado, pero no ha ido más allá con ese más 1% mensual del dato de inflación de mayo y ese 8,6% year on year. Pero a mí se me antoja, y desde luego me estoy quedando fuera del consenso porque estamos viendo tasas que casi llegan al 95% de probabilidad de subida de 75%. Yo, de momento, personalmente, no veo una subida de 75 puntos. ¿Por qué? Yo creo que ya hemos tenido subidas de 50 puntos, hemos tenido mensajes contundentes. Se ha hablado de una subida de 50 puntos para mañana y otra 50 puntos en septiembre. Es verdad que quizá ese espacio, ¿no?, de tanto tiempo sin subir tipos, quizá alguno la amedrente, pero tendríamos que irnos a 1994 para ver subidas de tipos tan fuertes de 3/4 de 75 puntos básicos, aunque también tendríamos que ir a 1994 cuando vimos subidas consecutivas de 50 puntos básicos. Insisto, aunque el consenso radicalmente ha cambiado de opinión, creo que el consenso estaba muy fuera. Llevamos un año cortos de boom apalancados, si recuerdas, que en Negocios Televisión hemos dado la tabarra insistiendo con el boom a menos 0,40, que eso es lo que no tenía sentido. Lo que estamos teniendo ahora sí tiene sentido, pero son subidas en vertical. Con lo cual, que ahora todo el mundo quiera ponerle a cascar al gato de si son 75 puntos básicos, porque hay que ir corriendo para no ir detrás de la curva, a mí se me antoja demasiado exagerado. Con lo cual, yo personalmente sigo apostando por 50 puntos y 50 de septiembre. Eso nos iba a llevar previsiblemente dentro de 2-3 trimestres a la neutralidad en Estados Unidos y con las dificultades de evitar una recesión. Creo que he sido muy, muy claro y no he ido con ambages, insistiendo que la recesión en Estados Unidos va a llegar, en Japón también, en Alemania, en Francia y algo más tarde llegar a España. Y eso no tiene por qué ser tan malo y tan catastrofista como hemos tenido crecimientos muy fuertes provocados por ese easy money que is over, como dirían en Estados Unidos. Eso se ha acabado y tenemos que empezar a subir los tipos para intentar disminuir esa inflación. Ojo con el precio del Brent, lo tenemos por arriba de $124 barril, es decir, que las tensiones inflacionistas, como hemos insistido desde hace mucho tiempo y contra el mercado, van a estancarse ahí y la subida de tipos será, no me importaría 75 puntos, pero algo me da que Jerome Powell prefiere 50 y 50 puntos. Vamos a estar muy atentos a esos movimientos, pero creo que el mercado tiene un nerviosismo que de momento voy a mantener esos cortos apalancados del Eurostoxx 50 que ya llevamos un 18% desde el miércoles pasado. Pablo, desde luego que Jerome Powell tiene un papelón, ya no solo por los datos de inflación que conocíamos el pasado viernes, una inflación peor de lo esperado en el caso del IPC, dato de IPP que parece un poquito mejor de lo esperado, pero que aún así sigue siendo bastante alto, del 10,8%, pero claro, también entra en juego y también entra en esa ecuación que tiene que resolver la Reserva Federal en esta reunión de 2 días, pues lo que está sucediendo en los mercados financieros. Por dar un titular, el S&P ayer entró ya en territorio de mercado bajista, con una caída superior al 20% desde máximos históricos. Yo no sé si esto también lo va a tener en cuenta la Reserva Federal para frenar ese sell-off que estamos viendo en los mercados financieros, especialmente en la bolsa, bueno, pues más que nada porque al final en Estados Unidos
Unidos de las pensiones depende, pues de esa bolsa, perdón, dependen las pensiones de los jubilados allí en Estados Unidos. Por lo tanto, es algo muy importante que entiendo que al final la Reserva Federal también va a mirar. El hecho de que suba los tipos en 75 puntos básicos, aunque ya son muchos de los expertos que, bueno, pues intentan advertir al mercado de que es una posibilidad, yo no sé si esto asustaría todavía más a los mercados y por eso quizá la Fed, como tú dices, prefiera quedarse con 50 ahora y 50 en septiembre. Yo creo que sí, pero insisto que la verdad es que ha cogido mucha fuerza en todos los pools que vemos, está ya más del 90%. A mí me sorprendería y creo que he sido muy contraria en el mercado esperando estos movimientos, ¿no? Sobre el tema del mercado bajista, es verdad que hemos perforado esos 20%, lo que llamamos el peak through, que es desde picos hasta la situación actual. El Standard & Poor's efectivamente ha caído más del 20%. En 95 años el Standard & Poor's solo ha caído más de un 20% en 14 ocasiones, Marta, y 12 de ellas, el 86%, fue seguida de una recesión económica. ¿Ves? Que lo que te estoy contando no es que no tenga base, digamos, en la economía norteamericana, ¿no? Es decir, yo creo que la situación es muy compleja, que por eso tomamos la decisión de estar muy cortos de equity, de incluso apalancarnos, de seguir con esa idea del corto apalancado del bull, de evitar sectores de consumo. Nuestra distribución sectorial sigue siendo la que hemos comentado tantas veces a vuestros espectadores, es decir, tenemos largos de petróleo, de momento es que la OPEP está controlando muy bien y Rusia, aunque no nos guste, con precios superiores a $124 barril, algo de metal mining todavía, aunque hemos bajado exposición, manteniendo Glencore y vendiendo Rio Tinto y ArcelorMittal, y hemos tenido cosas tan aburridas como farma, telecoms y alimentación. Es verdad que Nestlé se pegó una caída muy importante, aprovechamos para comprar, también incluso con Roche, por último un producto, pero sigue teniendo esas cualidades defensivas tan importantes, y metimos hace unos meses Telefónica Deutschland. A mí me sigue gustando mucho Deutsche Telekom por el crecimiento que tiene T-Mobile USA. Metimos Telenor, que se ha quedado también muy atrás. Es decir, compañías muy aburridas, pero no tenemos consumo. Retail cae un 35% ya en el año. Al final, la renta disponible, como hemos contado muchas veces, ¿verdad, Marta? The money in your pocket, el dinero que te queda en el bolsillo después de pagar la gasolina para llenar el depósito, la luz, el pollo y todo lo que hace falta, y ahora las hipotecas más caras. Esto es un desmadre. El consumo va a caer en picado. Algunos no lo saben, pero el PIB es muy sencillo. Tiene 4 componentes y el consumo es en torno a 2/3, por lo general, en los países occidentales. Después tenemos la inversión, el gasto público y el sector exterior, con un euro, como bien has comentado, en una situación muy complicada. Facilita las exportaciones, que esté más depreciado, pero cuando tienes que salir a comprar petróleo en países netamente importadores de petróleo, como es nuestro país o como cualquier otro de los europeos, nos cuesta más caro, ¿no? Por lo tanto, nuestra situación de poder de compra se está resintiendo, el consumo se va a resentir y, como comentábamos, de esos 4 componentes del PIB hace que la recesión sea prácticamente, yo no digo inminente, porque no es inminente, pero es muy complicado de evitarla. Y lo que hacemos en nuestras carteras es, por un lado, ser teóricos y somos analistas, pero nos metemos en la parte del gestor. Por eso estamos tomando decisiones tan drásticas y tan negativas a lo que sería lo normal, ¿no? De quedarnos cortos en los mercados, y por eso nuestras carteras pues están un más 1%, pero es que el Eurostock cae un 19%, está en un más 1%, yo creo que es un gran éxito para Vamos Alfa Valley. Pues sí, efectivamente, Pablo, la recesión, porque cada vez son más los expertos que alertan de que una recesión se viene también en Estados Unidos. De hecho, hoy lo decía el consejero delegado de Goldman Sachs, que ya ve una probabilidad superior al 50% de que Estados Unidos entre en recesión. Pues esto también va a ser otro de los factores que va a tener que tener en cuenta, por supuesto, la Reserva Federal en esa ecuación que tiene que resolver en esta reunión que empieza hoy y que acaba mañana. Bueno, también, por cierto, en este sentido, por comentar un apunte sobre el tema que me parece curioso, hay que decir que Austria, por ejemplo, el gobierno de Austria ha planteado que se dé un cheque de hasta 1.000 euros para sus ciudadanos para combatir la inflación. Dicen que es para devolver el dinero que les había quitado la inflación. Veremos cómo sale ese experimento. Bueno, lo contaremos en detalle un poquito más adelante. Pero también, Pablo... Son medidas keynesianas, Marta, que van a provocar más inflación. Yo no creo que sea el momento de hacer esas medidas. Esas medidas es cuando llegue la recesión y hay que reactivar la economía. Pero bueno, ese es otro episodio. Ya de momento no tenemos recesión sobre la mesa, así que es cierto que
hay tantos expertos que están alertando sobre ello que ya parece que ya estemos en recesión, pero todavía no. Bueno, Pablo, y también por último te quería preguntar sobre el mercado de las criptomonedas. Hoy continúa la sangría, es cierto que no vemos caídas tan profundas como veíamos en el día de ayer, no vemos a Bitcoin cayendo a doble dígito, pero sí, por ejemplo, en un 5% ahora mismo en las últimas 24 horas, Ethereum un poquito menos, un 1,5%, dentro de lo que podríamos considerar, bueno, un movimiento relativamente normal. ¿Qué está pasando en las criptomonedas, Pablo? Y, bueno, ¿qué lectura le sacas a lo que está sucediendo? Bueno, el desplome tenemos a los sustos de Binance, tenemos los sustos de Celsius Network, tenemos un corralito en las criptomonedas. Hoy precisamente en nuestro diario Mercados estamos preparando una nota sobre el tema de las criptomonedas. Yo escribí un capítulo hace como 7 o 8 años sobre las criptomonedas e insistía que este es el problema. Es decir, en un activo eminentemente de riesgo, que hasta he escuchado las barbaridades que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? En los podcasts y en vuestras entrevistas, es que hablaban de que era un activo refugio. Dios mío, refugio es una marquesina cuando está lloviendo del autobús, ¿no? Es decir, ¿qué estamos hablando? O sea, esto es especulativo, que no pasa nada, como siempre digo. Si usted quiere jugar a especulación, tiene unos mal llamados criptomonedas que no son monedas porque no sirven para intercambiar, salvo cosas muy puntuales. Y bueno, pues es un activo, obviamente, muy ligado al performance del Nasdaq. Entonces, si encima tenemos corralitos, es decir, que no te cambian con la moneda de curso legal como puede ser el dólar, empezamos a tener pánico vendedor. Desde mi punto de vista, pues es un negocio que está muy claro para nosotros, que lo evitaríamos enormemente y sobre todo con esta caída de la confianza de los inversores y con esta situación, como hemos comentado, de mercado bajista, ¿no? Como hemos dicho. Yo creo que hay que huir de la quema y buscar activos pues mucho más defensivos, como hemos comentado, esas aburridas farmas, esas aburridas telecoms o esas aburridas Nestlé. Pues Pablo García, muchísimas gracias como siempre por este análisis en un día tan interesante en los mercados, con ese titubeo que vemos en algunos de los principales índices en Wall Street. Veremos cómo finalmente acaba la sesión y lo que nos dice mañana la Reserva Federal. Pablo, muchas gracias. Muy bien, gracias.